Bueno, había titulado esta palabra de hoy Venciendo la depresión, pero venía pensando en el camino y siento que debo cambiarla porque el título debe ser Vencí la depresión. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo les traigo esta palabra porque creo que es importante tener esperanza en momentos de oscuridad. Es importante tener esperanza en momentos de oscuridad, en momentos de amargura. O sea, debemos, creo yo, enfrentar todos estos procesos con mucha fe. Yo tuve depresión en enero del 2023. Yo perdí a uno de mis mejores amigos. Lo perdí en circunstancias bien terribles, si se puede decir. Esta situación causó en mi vida gran tristeza, amargura, pero sobre todo causó mucho miedo. Estuve con crisis de pánico, donde mi esposa ahí me tuvo que aguantar y apapachar por largos meses, en donde lo único que podía hacer es tratar de abrazarla para poder dejar ese miedo atrás. Bueno, este hecho en particular que les conté me hizo cambiar. Tuve que darme cuenta que si bien yo creía que lo tenía todo, no tenía nada. De hecho, yo creo que yo llegué a Cristo por las malas, lo he conversado algunas veces. Mi esposa me dice, yo llegué por las buenas, pero yo llegué por las malas. Y creo que no había otra manera. Hoy en día mi problema de depresión está superado. Y doy gloria a Dios por eso. Doy gracias también al amor de cada uno de ustedes. O sea me han hecho sentir una persona querida. La verdad. A veces sentía que la gente que me rodeaba estaba conmigo por mis cosas. Pero ustedes no me conocen. Y aún así me quisieron. O sea, del primer día en que yo llegué acá a la iglesia, me recibieron con harto amor. El primer día que fui a reunión de varones, yo conté mis problemas sin conocer a muchos. Y no me juzgaron, sino que me alentaron, ¿cierto? Ahí mi amigo Daniel, que hoy día le puedo decir amigo Daniel, hermano y amigo, me alentaba. Y yo, bueno, tuve el valor de contar muchas cosas en esa reunión de varones, que fue la primera, y pensé que de verdad me iban a crucificar, pero fue todo lo contrario. Así que doy gracias a Dios por eso. Bueno, el proceso de sanación no fue rápido. O sea, igual con el tiempo, ya siendo cristiano, ¿cierto?, bautizado, yo seguía con depresión y crisis de pánico. Y decía, pucha, soy cristiano, debo ser más fuerte que esto. Me cuestionaba un poquito. No sé, como que me daba vergüenza compartir con ustedes estos sentimientos porque pensaba que me podían señalar que yo no busco a Dios lo suficiente o que quizás todavía llevaba una vida en pecado. Yo creo que muchas personas mantienen sus luchas en privado y así nunca van a experimentar el verdadero gozo que Dios nos da. Miren, lo invito a abrir su Biblia. Ahí en Gálatas 6:2 estuve buscando varias palabras que hablaran sobre esto que yo viví y que deben vivir muchos. En Gálatas 6:2 dice que sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mire, otro ejemplo o otro versículo que me gustaría que leyéramos es en 1 Corintios 12:26. Amén. Dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Estas palabras a mí me alientan a compartir más con ustedes mis aflicciones.
y también compartir con ustedes también mis triunfos, no solamente lo malo. Bueno, entiendo que el cubrir el dolor emocional solo hará más lento el viaje que tenemos cada uno de nosotros a nuestro propósito en Cristo. En la Escritura, tales dolores les causó a algunas personas un continuo sufrimiento. Miren, la Escritura, estuve leyendo ahí que lo llamaban los de corazón roto, las personas que sufrían depresión. Elías, ¿cierto? Todos conocen que es un gran hombre de Dios, tuvo el corazón roto y deseó morir. O sea, él le pidió a Dios la famosa frase, quítame la vida. Pero Dios le respondió, come que aún te queda un gran camino por recorrer. Amén. Mira, a veces la vida, mi hermano, nos va a poner situaciones difíciles. Y está bien sentirse triste. O sea, está bien sentirse cansado, está bien sentirse abatido. Pero lo que no está bien, mis hermanos, es darse por vencido. O sea, no está bien darse por vencido. Porque lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible, ¿cierto? Así que estos sentimientos pasarán. Yo soy testigo de eso. Costó, pero pasó. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Mira, Dios nos escucha y su tiempo es perfecto. Amén. ¿Cierto? Mira, el salmista también nos muestra en sus salmos, valga la redundancia, que él padecía de estas situaciones. Voy a leer el Salmos 42 en versión nueva, o nueva versión internacional. Él dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré toda mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios nos dice que hay que seguir adelante. Una frase muy conocida de Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Amén. Miren, yo sé que muchos te dirán que la depresión es una debilidad, pero no lo es. Es una enfermedad, ¿ya? Por lo cual no es algo para ocultar, ni algo de lo que nos debemos avergonzar. Creo que la Biblia da detalle de la depresión. O sea, el pueblo de Dios experimentó estas emociones. Incluso Cristo experimentó estas emociones. Él lloró, Él sufrió, el Espíritu Santo se entristece también. Entonces son emociones que son totalmente normales. Y además Dios nos ayudará a superarlas, sí o sí. Mira, el salmista dice en 23:4, que también es muy conocido, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo sé que suena bonito, pero yo lo he vivido. He estado ahí en el valle de sombra y de muerte y de verdad uno no ve esperanza, pero gracias a Dios me puso una mujer espectacular a mi lado que siempre me ha apoyado, ¿cierto, mi amor? Y Dios hace sus milagros a través de personas también. Y ocupó a ella porque ella siempre se sintió más débil que yo en todo, sobre todo en emociones. Y se dio cuenta que no era así. Dios la hizo fuerte en el momento que necesitaba. Yo igual debo decir que es importante, y recomiendo siempre ver un profesional, ¿ya? O sea, incluso tomar medicamentos si es necesario, pero que esto no sea algo para siempre. Y para eso debemos apoyarnos en nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras dicen que una forma de comenzar el viaje a la sanidad es orar y enfocarse en Dios. O sea, yo sé que tenemos muchas preocupaciones día a día, pero mientras más pensemos en Él durante el día, más fácil llegaremos a nuestra sanidad. En Mateo 11:28, Él nos dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar.
¿Cuántos de aquí queremos descansar en Él? Amén. Mire, debes adorar a Dios, creo yo, siempre por los progresos, aunque de repente no los veamos. ¿Ya? O sea, estamos caminando en un camino de fe que debemos recurrir a la oración y a la escritura siempre. O sea, nosotros debemos permitir que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. En 1 de Pedro 5:7 nos vuelve a decir que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, tenemos un Padre que nos ama. Mira, yo voy a contar una experiencia que viví hace poco y, bueno, mi pastora, no sé si fue hace 2 semanas, también un día miércoles contó sobre un ataque que tuvieron volviendo de Papudo, creo que fue. Yo el miércoles, después de Chinelo. Ese otro. Pero en la reunión antepasada contó que habían tenido un ataque ahí del enemigo. A veces suena como un poco tabú hablar del enemigo, ¿cierto? De los demonios, etcétera. Como que cuesta un poco hablar de que eso exista, como que nos enfocamos en lo bueno, pero también existe lo malo. Y yo recuerdo perfecto el día en que, creo que fue hace como 1 mes y medio, en que decidí dejarlo todo, pero dejarlo en mala. Mi primo se acuerda ahí los WhatsApp que yo mandé, en donde una voz me decía que yo no servía para nada, de que incluso venía menos gente a la iglesia por mi culpa, pero de verdad, de que quizá, no sé, los varones no funcionaban por culpa mía, etcétera. Y aunque me dijeran todo lo contrario, yo no podía cambiar mi pensamiento, no lo podía. Y de hecho había tenido una semana pero súper llena del Espíritu Santo, pero estando en mi casa me pasó este ataque. Y de verdad me di cuenta que fui atacado. Y no es que haya estado pecando, y no es que haya estado no buscando a Dios, sino que Dios, o sea, creo que el enemigo te ataca en tu mejor momento. Es como, no sé quién habló esa analogía, que cuando una moto está detenida y hay un perro durmiendo al lado no pasa nada, pero apenas enciende el motor de la moto el perro empieza a ladrar. Me pasó lo mismo. Me había tocado la palabra esa semana y llegando a casa fue, wow, algo terrible. Pero me enfrenté al enemigo. O sea, dije, si bien había mandado WhatsApp despidiéndome de todo, en el auto camino al trabajo, mi señora lloraba, me acuerdo, en la casa porque ella me trataba de dar ánimo y yo no podía. Y yo decía, en el auto decía, Jesús, reprendí todo demonio, toda cosa, y sabe que en un abrir y cerrar de ojos, la paz volvió a mí. Y ahí tuve que escribir de nuevo al pastor y decir, no me pesque por favor los WhatsApp, no me elimine del grupo todavía, no me borre, no era yo. Yo había sacado hasta la silla, todo. Claro, pero de verdad. Debemos recordar que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿cierto? Sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, etc. Recuerdo lo relatado por Daniel, en capítulo 10, versículo 12 en adelante, donde dice que el ángel Gabriel le traía un mensaje a Daniel desde el primer día en que él rindió su corazón a Dios y estaba orando. Pero el ángel se demoró 21 días porque tuvo oposición de un demonio llamado el príncipe de Persia, ¿cierto? Y que incluso tuvo que ir el arcángel Miguel a como ayudarlo. O sea, si un ángel tiene oposición contra un demonio, o sea, ¿cómo no me va a atacar a mí que soy un simple mortal? Entonces entendí que debemos ser fuertes. De alguna u otra manera debemos ser fuertes. Mira, a veces en este viaje espiritual podemos experimentar momentos terribles. O sea, la vida a veces es dura y difícil, ¿cierto? O sea, yo siempre recuerdo que llegaba del trabajo contento y dije, este es el mejor día de mi vida, y al ratito algo ocurría. Y todo para abajo. Así es la vida. Quizás pierdes a un ser amado como me ocurrió a mí. Quizás puedes perder el trabajo o la casa de tus sueños. Quizás la depresión está aumentando
no va en bajada, pero Dios te dará la fuerza para seguir. Yo lo tengo seguro. O sea, no puedes rendirte porque esa no es la forma que se supone que ocurra. Debemos ser persistentes y obedientes en la búsqueda del cumplimiento del propósito que tenemos cada uno. Porque es por nuestra vida por la que estamos luchando. O sea, debemos esperar la liberación. Debemos esperar la sanidad. El salmista nos dice que cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Yo el otro día conversé con mi mamá, porque mi mamá, yo sabía que ella tuvo depresión, entonces un tema de genética. Gracias, mamá. Gracias, mamita. Algo me dejó, debe estar ahí viviéndome. Le pregunté cuánto tiempo estuvo en depresión y ella me dijo 16 años. Wow, y yo decía, pero si mamá, tú has sido cristiana toda la vida y yo nunca te vi como sufriendo. Y me dijo que en su congregación, donde viene el pastor, donde nacieron ellos, cuando ella intentaba transmitir su situación, a ella le decían, tanto las hermanas, no sé si el pastor. Yo era el pastor. ¿Usted era pastor? No, no. Le decía ¿usted qué era? Estaba en el liderazgo. Uno de los líderes le decía. Claro. Unos líderes de jóvenes, creo que. Le decía que, no, pues no podéis compartir eso, pues. Le decía eso, no. Le decía, no podéis andar diciendo que estáis triste, que tenéis depresión, tú tenéis que andar siempre alegre. Y se lo guardó ella por muchos años. De verdad se lo guardó. Porque en el fondo era un miedo a ser rechazada. Creo que el guardarse algo así, o que también que te lo impongan, es peor. Yo he entendido con el tiempo que llevo acá a la iglesia que somos todos un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, si una parte de nuestro cuerpo se daña o tiene una herida, ¿qué hacemos? ¿La tapamos para no verla? ¿O le prestamos atención? Imagínense si la tapamos para no verla. Cuando la destapemos, al pasar el tiempo, ¿cómo va a estar esa herida? Podría, ¿cierto? Por eso, creo que como somos un solo cuerpo, debemos tener a la vista lo que nos hace daño, debemos tener a la vista lo que necesita ser sanado. Y no ocultarlo para aparentar estar bien. Yo no tengo miedo en decir que tuve depresión, que sufrí, y bueno, y más detalles que conté en varones, pero no se filtren. Ah. Claro. Mira, hermanos, quizás te preguntes por qué Dios tarda tanto en responder tus oraciones, ¿cierto? Incluso pienses que no te responden, pero a mí siempre me ha llamado la atención la situación de Lázaro. Aquel amigo cercano a Jesús, ¿cierto? Sus hermanas le avisaron a Jesús que viniera a sanarlo ya que tenía una enfermedad de posible muerte. Y Jesús, viendo esta situación, igual decidió quedarse 2 días más en donde estaba, ¿cierto? O sea, nosotros podemos pensar que a él no le importó que su amigo iba a morir o que sus hermanas iban a sufrir. Pero todos sabemos la historia que luego Jesús llegó y lo resucitó para la gloria de Dios. Y esto para mí significa que, aunque pensemos que Dios se retrasa, Él siempre tiene el control, ¿cierto? Siempre lo tiene. Por lo cual, yo esperé su rescate. Yo oraba todos los días y me desesperaba de repente porque las crisis de pánico volvían, pero esperé su rescate y hoy en día me siento un rescatado gracias a la gloria de Dios. Sí. Mire, yo creo que debemos siempre, esto lo vuelvo a repetir en varias veces que me ha tocado decir la palabra, leer la Escritura, leer la palabra, decirla en voz alta porque de verdad que sana. O sea, renueva tu mente, tu espíritu con la palabra de Dios, aun cuando parezca que no funciona. Porque no debemos ser mentirosos, a veces leemos la palabra, yo en mi caso la leo y digo, pero no me funciona. Y me desespero, pero hay que tener paciencia. Puede que llegue un momento en que te quieras rendir porque crees que tu problema es muy grande, porque acá todos tenemos el problema más grande, ¿cierto?
Pero yo te digo, así como dice la canción, que nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier dolor, ¿cierto? Bueno, y para finalizar hoy, quisiera que me acompañaran ahí en el libro de Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc, y voy a leer del 17 al 19. Bueno, dice así, dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en él, Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Qué palabra más maravillosa, porque en verdad me hace mucho sentido. Cuando uno no ve nada y ve todo malo, hay que aguantar y adorar al Dios. Mira, aunque todo parezca imposible y que nada tenga solución, Dios te dice hoy, yo soy la solución. Cuando todo sea tristeza, Dios te dice hoy, yo soy la alegría. Y cuando todo parezca muerte, Dios te dice hoy, yo soy la vida. Amén. Eso, mis hermanos, la palabra que quería compartir el día de hoy. Espero haya sido de bendición para ustedes. Amén.